Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Spa-Francorchamps, en la categoría S o la clase S de coches modificados del multijugador destacado. Y les voy a enseñar el rendimiento de un coche espectacular que en mi opinión es el coche meta en esta clase. Por encima de la Ferrari Boxer Berlinetta, por encima de mi amada y querida Lola, por encima del 911 GT1 del 93. La verdad es que el Shelby Mónaco King Cobra, en mi opinión, es el coche más impresionante que puedes conducir en esta categoría para ganar todas las carreras si así te lo propones. Así que iniciamos desde atrás en la posición 20ª de la parrilla y ya van a ver el desempeño. La configuración la consigues ya en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí la tienes. Ya sabes, es un coche, es muy ligero, tiene muchísimo caballaje, está diseñado específicamente para circuito y la verdad es que se comporta y se maneja de una manera espectacular. Lo que sí es que te voy advirtiendo que no es un coche tan fácil de conducir. Tienes que practicar bastante para dominar el torque, porque al ser un coche tan liviano, con tanto poder, puedes imaginar la facilidad que tienen las gomas para dejarse de comunicar con el asfalto. Así que estamos calentando motores, señores. La primera carrera a bordo del King Cobra. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es el desempeño. Aunque ya te puedo adelantar que el comienzo es un desastre. Así que ya estamos aquí, muy pronto empiezan los accidentes, los choques y me bombean fuera, me ponen a hacer trompo. Así que eso me complica muchísimo las cosas para alcanzar a la punta. Así que bueno, señores, no nos rendimos. Pisamos a fondo el acelerador tratando de calentar las gomas lo más pronto posible, que ya se calentaron bastante con todos los trompos que hice allí en el asfalto. Pero la intención es tratar de ver cuántas posiciones podemos escalar hasta el final. Apenas son 3 vueltas pautadas aquí en el circuito de Spa. Y no vamos a tener ningún tipo de problema en relación a la goma. Uy, hay un Mustang GT pierde el control y se va fuera en esta curva tan complicada. Así que muy pronto hacemos el pase del BMW Procar y nos ponemos allí a un lado de este coche que creo que es un Aston Martin o es un Jaguar, la verdad que no lo identifico bien, y nos metemos detrás del Supra que está en la posición 16ª, Dayo One 68, y allí haciéndole un pequeño toque en la carrocería le hago saber de que me estoy metiendo allí en la parte interna de la curva de la chicana, así que afortunadamente no fue un conflicto grave y salimos airiosos. Ahora sí, señores, nos vamos a meter aquí en esta pelea. Hay varios coches que se salen del asfalto, quedan por fuera. El Viper, más adelante va un Porsche. Uy, el Viper se fue en trompo, perdió el control, se salió allí del asfalto porque creo que tocó el piano y aceleró demasiado y perdió el control. Aquí tenemos uno de los corredores conflictivos a bordo del Golf. Y tenemos acá el Porsche tratando de aguantar. Uy, uy, me saca también acá el Golf. Me vuelve a impactar. Empiezan los rifirrafes. Se nota que hay mucho pique entre estos 3 corredores conflictivos y saboteadores. Principalmente los dos Volkswagen, los dos Golf. El Porsche está tratando de librarse de estos saboteadores. Y nosotros aprovechamos un poco ese conflicto a pesar de que nos sacaron del asfalto. Uy, casi se salvó ahí el Porsche de impactar a ese corredor que entró de manera violenta y se reincorporó de forma agresiva a la carrera, pero nosotros podemos adelantar con tranquilidad al Porsche y estando muy cerca de concluir la primera vuelta, las condiciones de la carrera han sido muy complicadas. Pisamos ahí el freno con mucha cautela y tratamos de controlar el torque para no deslizarnos aquí de manera innecesaria y que las gomas sigan comunicándose con el asfalto de manera efectiva. Nos ponemos detrás del Mercedes AMG que está en la 8ª posición y con eso le arrebatamos rápidamente este dominio de ese puesto. Lo adelantamos y seguimos avanzando rumbo a la escalada definitiva de posiciones. Más adelante tenemos a King Black Beast One a 1 segundo 900 milésimas que se está metiendo allí en la curva ascendente y nosotros nos metemos de forma efectiva y con buena velocidad. Salimos disparados de la chicana y para hacer el nuevo adelantamiento
y arrebatarle aquí la séptima posición a nuestro amigo King Black Beast One. Ahora el amigo Dan Titan, que está 2 segundos 300 milésimas por delante, le estoy descontando rápidamente, le está haciendo muy difícil mantener ahí la trazada. Lo estoy observando cómo se le va el coche, se le tambalea la parte de atrás. Y ahí estoy viendo en el mapa también que tenemos 4 corredores por delante que, si todo sale bien, vamos a poder también adelantar para seguir en nuestro ascenso de posiciones. Así que nos metemos ahí en la parte interna con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. Tenemos potencia de sobra para lograr hacer el rebase, pero tenemos que ser pacientes y esperar el punto, el momento para hacer el rebase de forma efectiva, sin conflictos, sin choques, sin penalizaciones. Y nosotros seguimos avanzando. Afortunadamente ahora estamos en la 6ª plaza, descontando 4 segundos a nuestra vuelta anterior, y allí el Procar se sale y casi me impacta. Es un reingreso a la pista y se queda allí por fuera con medio segundo de penalización Jet Side, el nombre del corredor, mientras que en la 4ª plaza de la parrilla, que tiene una penalización de 4 segundos, el compañero Blanca 76-18-47 también está teniendo muchísimos problemas para mantener el coche dentro del asfalto, y nosotros estamos alcanzando rápidamente, ya está por debajo de los 2 segundos en un santiamén. Ya puedes notar allí el rendimiento tan increíble que tiene nuestro King Cobra, que a pesar de ese inicio tan ridículo, podemos seguir escalando posiciones y ya muy pronto nos vamos a meter, Dios mediante, en el podio cuando estamos concluyendo la segunda vuelta de las 3 pautadas en Spa. La situación nos favorece bastante. El líder de la carrera, que se destacó bastante, tiene bastante ventaja, lleva 19 segundos, casi 20 segundos de ventaja. Así que la situación ya para alcanzar la punta va a ser muy difícil, pero de repente sí vamos a poder meternos en el podio. Así que adelantamos aquí al Porsche GT1 y muy pronto regresamos a esta curva ascendente, que es en definitiva el sector más importante y más rápido del circuito, y el más legendario también, donde ocurren muchísimos accidentes normalmente. El GT1 trata de ver si logra igualar nuestro rendimiento, pero se queda muy atrás, no tiene suficiente velocidad punta para pelear con nosotros. Y nosotros tratamos de mantener la calma. Lo que más me interesa es que las gomas no pierdan tracción. Si se sobrecalientan las gomas, nos podemos despedir de las posibilidades de meternos en el podio, cuando la 3ª plaza está por delante, por debajo de los 2 segundos, y también tiene una penalización de 100 milésimas. Así que eso también nos va a favorecer bastante para el cierre, si es que no logramos hacer el rebase a tiempo. Si nos metemos allí por debajo de ese tiempo de penalización, le podremos arrebatar la 3ª plaza y meternos en el podio. Así que mira nada más el rendimiento de nuestro King Cobra. Y otra cosa que quiero también que observes es el diagrama de la degradación de las gomas. Están intactas, no se han degradado ni siquiera un cuarto de su capacidad, lo que te da también una idea del rendimiento y la administración de las gomas. Al ser un coche tan liviano, las gomas soportan muy bien, así que ese no va a ser tu problema. Adicionalmente está usando gomas deportivas, ni siquiera está usando gomas de carrera. Esas gomas deportivas también se adaptan a todo tipo de terreno y cualquier cambio climático. Si llegara a llover, yo no perdería adherencia también, entonces eso también es otra ventaja. Y superamos al Aston Martin de forma limpia para meternos en el podio, mientras que la 2ª plaza tiene una penalización de 2 segundos 200 milésimas, está perdiendo muchísimo rendimiento. Lo estoy viendo allí, pero no va a ser suficiente como para poder arrebatarle también la 2ª plaza. Así que estamos concluyendo en Spa con una escalada muy buena, muy impresionante, a bordo del King Cobra. 7 minutos 31.028 milésimas en versión de tiempo total en la carrera. 16 posiciones escaladas desde la largada, con un tiempo de vuelta significativo de 2 minutos 22 253 milésimas. El segundo mejor tiempo por detrás del líder de la Ferrari F50 del 95. Así que, ¿qué les parece? Pero esto no termina acá, porque viene más acción. Ahora estamos en el circuito de Hockenheimring y vamos a iniciar desde atrás de la parrilla, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros en los otros circuitos. La intención es aprovechar toda la aceleración del King Cobra para dominar la carrera.
Pisamos a fondo el acelerador calentando las gomas lo más pronto posible para escalar varias posiciones y como puedes apreciar es impresionante el rendimiento de nuestro King Cobra. Ahí se mete por la parte interna del corte este corredor que va en la octava plaza a bordo de un Alfa Romeo Quadrifoglio que está tambaleándose y peleándose con todo el mundo allí de una manera bastante infantil. Y nosotros nos metemos allí por la parte interna de la curva tratando de mantener la aceleración y tocamos allí la parte posterior del Mustang GT, que tiene muy buen desarrollo de velocidad y suficiente aceleración como para ser bastante competitivo, pero en este circuito el Mustang es muy pesado y le va a costar muchísimo trabajo poder mantener el coche en la trazada, así que aprovechamos ese peso para adelantar. Allí en la tercera plaza también va Becky a bordo de la Ferrari 512 de Le Mans, mientras que también allí va un R34, un Subaru, y el líder es un McLaren F1 GT, que está a solo 2 segundos, 700 milésimas por delante, y el R34 hace allí un drift, un deslizamiento y se va fuera de la pelea. Ahora estamos metidos en el podio, señores. Son 5 vueltas pautadas en Hockenheim. Esto se pasa muy rápido porque es un circuito cerrado, que la verdad el desarrollo en este circuito siempre ha sido muy veloz. Lástima, nunca asignan suficientes vueltas como para poderlo disfrutar. Hacer una carrera de resistencia en Hockenheim sería bastante bueno, sería muy divertido. De momento no ha pasado y el McLaren pierde allí adherencia y se va largo y la Ferrari 512 lo impacta y casi lo pone en trompo. Aprovechando ese conflicto, hacemos el rebase por la parte interna de la curva, nos escapamos y ahora somos el nuevo líder indiscutible de la carrera en Hockenheim y ya los estamos dejando atrás y les decimos chao chao, bye bye. Ya está, 12, casi 3 segundos, por favor, en la segunda posición en solo 2 curvas y seguimos avanzando. Y bueno, señores, ya estamos llegando al final. El resumen de Hockenheim. Y bueno, ya estamos en las últimas curvas en Hockenheim, recorriendo la última vuelta de la carrera y le hemos sacado a la segunda plaza 24 segundos de diferencia. Una ventaja impresionante. Y cruzamos la meta con el dominio total desde el inicio de la carrera, casi que desde la segunda vuelta. Ahí hubo 3 abandonos, entre esos estuvo la Ferrari 512 que también no aguantó la presión producto de los conflictos y se salió. El Alfa Romeo Giulia también se salió y un Peugeot 308 también se salió. Escalando 11 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 42, 767. Pero esto no ha acabado. Ahora estamos en el circuito de Maple Valley y también vamos a iniciar desde atrás. Ya sabes que este circuito es muy particular porque es muy demandante, sobre todo con el tema de las gomas. Las gomas de carrera no soportan hasta el final. Ni siquiera soportan 5 vueltas y eso es lo complicado. Nosotros, como tenemos gomas deportivas, no tenemos que preocuparnos por el desgaste de los neumáticos, solo tenemos que preocuparnos por mantener las gomas pegadas al asfalto, para no perder adherencia, para no perder tracción, sobre todo en este coche que es tan ligero y que tiene tanta potencia guardada bajo el capó. Pero aquí me va a ocurrir algo que también quiero compartirlo con ustedes para que lo puedan tener en cuenta a la hora de entrar en carrera. Nunca se les olvide practicar en los circuitos, por más y que lo conozcan, el circuito, me refiero, ustedes si están probando un coche por primera vez, siempre es conveniente hacer por lo menos de 3 a 5 vueltas de práctica en los circuitos con tiempo suficiente antes de entrar a la carrera para que puedan entender el comportamiento del coche en cada circuito. Y me va a pasar factura la falta de práctica porque me confié, no hice ninguna vuelta de práctica, me quedé tranquilo haciendo otra cosa mientras esperaba el inicio de la carrera y ya vas a ver lo que pasó. Ok, señores, iniciamos desde atrás. Hay coches muy buenos, con muy buen rendimiento
y tenemos que pelear duro por entrar en el podio. Así que pisamos a fondo el acelerador, calentando muy rápido el motor y las gomas. Tenemos aquí a mi izquierda un McLaren F1. Ahí hago el rebase de varios coches. Tengo que frenar rápido y de manera abrupta para no impactar allí este corredor, mientras que tenemos acá un R35 tratando de mantenerse en la trazada, pero pierde la pelea. Y tenemos aquí un Audi también buscando los medios para ver si puede seguir escalando, pero no le alcanza y se queda atrás, mientras que se pelea el Viper con el Ford GT allí. Así que muy pronto nos vamos por la parte interna de la curva y ahora nos metemos en este sector que es muy complicado porque hay muchos baches, y allí es donde me ocurre que pierdo allí tracción y pierdo el control irremediablemente y me salvo. Ahí también tenemos dos corredores que les pasó exactamente lo mismo, porque resulta que en ese sector, justo en ese corte, hay un cambio de altura y un bache que complica muchísimo la tracción de las gomas. Entonces tienes que disminuir o soltar un poco la presión del acelerador para que no te ocurra lo que acabas de ver. Entonces nos recuperamos y vamos a ver cuántas posiciones podemos escalar. Teníamos coche para poder ganar la carrera sin problemas entre comillas, porque muchas cosas pueden salir mal, como por ejemplo que haya un tóxico que te empuje fuera. Pero mira nada más cómo hacemos allí 3 rebases en simultáneo y estamos apenas concluyendo la primera vuelta y tenemos aquí otro corredor que se fue, allí se trompió y se impactó con el muro de contención. Entramos en esta curva, nos metemos por el medio, mira qué rebase tan impresionante nos da el King Cobra. La verdad es que es un coche que da bastante show, da muy buen entretenimiento. Nos metemos aquí muy cerca del Jaguar, que también es un coche espectacular, que va en la 10ª plaza. Y mira nada más cómo lo sorprendemos por la parte interna haciendo una pequeña transferencia. Y ahora sí, señores, ahora estamos metidos entre los 10 primeros de la parrilla. Cuando estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5 pautadas en Maple Valley, las condiciones de la carrera son muy favorables en cuanto al clima. Y allí logré mantener el control después de haber aprendido la dura lección luego de esa pérdida de control con ese trompo. Así que muy pronto vamos a meternos aquí en la otra curva para adelantar al GT, mientras que tenemos allí adelante, tenemos un Lambo, un STO, si no me equivoco, y tenemos al Ford Mustang acá con un white body, con un ensanchamiento de carrocería bastante, que lo hace ver bastante robusto. Se está peleando muchísimo allí con la dirección, no tiene suficiente adherencia como para mantener una trazada efectiva y se le tambalea constantemente el coche y está a punto de perderlo, pero es buen piloto, la verdad, porque mantiene allí el temple, no se le ha ido todavía, eso tiene mucho mérito. Y vamos a entrar en la curva esta que es muy rápida, muy complicada, y el Ford Mustang tiene que frenar de manera abrupta, mientras que allí un Porsche GT1 se impactó también con el muro. Y nosotros le hacemos un pequeño roce y dejamos un recuerdito de la pintura de la carrocería en el muro de contención en la recta de las emociones. Ahora sí, nos estamos metiendo allí en la pelea de la 6ª posición, mejor dicho, de la 5ª plaza. Más adelante está el Lambo STO, mientras que este Viper trata allí de sostener y me obliga, allí cuando me bloqueó, me salí fuera del asfalto ligeramente y me pone una penalización de 900 milésimas, pero hacemos el adelantamiento sin problemas significativos. Más allá, se va contra el muro, el Lambo STO tampoco pudo soportar, perdió el control y ahora estamos ocupando la 5ª plaza de la parrilla cuando ya estamos recorriendo la mitad de la tercera vuelta de las 5 patadas en Maple Valley. El líder está a 10 segundos, 600 milésimas, y cada vez le estoy descontando más tiempo. También tiene una penalización de 700 milésimas por encima que pudiésemos aprovechar si lo alcanzamos. Va a estar muy difícil. Nos quedan 2 vueltas y fracción para concluir la carrera y ya estoy alcanzando a la 4ª plaza de la parrilla, que está a solo 3 segundos por delante y adicionalmente tiene una penalización de 1,5 segundos. Así que vamos a ver qué podemos lograr. Ahí los estoy viendo en el mapa, están muy cerca, no es tan lejos, la verdad. La punta,
pero va a ser muy difícil. Estamos ahora sí recorriendo la penúltima vuelta. Tengo que ser muy coherente, tengo que mantener la calma, ser paciente, acelerar de manera progresiva, mantenerme en la trazada y no perder allí la concentración. Ahí está, la cuarta plaza, perdiendo muchísimo rendimiento en este sistema de curvas intrincados. Y ahí está, a 1 segundo 600 milésimas. Por fin lo veo. Y en la tercera posición, ese sí está muchísimo más adelante. No sé si me va a alcanzar. Otra cosa también que tengo a mi favor es que los corredores que vayan adelante, que estén usando las gomas de carrera, puede suceder que para ya a este punto de la carrera ya tengan muchísima degradación, lo que va a resultar en una pérdida importante de rendimiento. Y eso me va a favorecer para también poderlos alcanzar. Pero mantengo los dedos cruzados para tener esa suerte. Mientras que el Porsche que va adelante en definitiva tiene problemas en las gomas porque ya no logra sostener el coche en la trazada. Y nosotros entonces ahora sí estamos aprovechando esa pérdida de ritmo para sorprenderlo, y allí me le meto por la parte interna de la curva y logro hacer el rebase. Ahora, pero me salí ligeramente del asfalto y vamos a ver qué pasa. Me perdonan, qué afortunado, me perdonan la penalización y el Porsche trata de meterse ahí en la estela para ver si puede recuperar lo perdido, pero no es que vaya a tener mucho chance. Mientras que la tercera plaza, Death Racer 1965, va por delante a 3 segundos 800 milésimas y tiene una penalización de 2 segundos y medio, y creo que estuvo a punto de salirse allí en esa curva, lo cual estamos aprovechando ese error para meternos muy pronto en la estela y seguir descontando tiempo, aprovechando el rebufo. Vamos a ver si podemos meternos allí, ya queda muy poco para concluir la carrera, casi se me va otra vez el coche. Ah, es una Lola, es otra Lola, otra Sunoco, ocupando allí la tercera plaza y ya no tiene gomas para pelear. Mira cómo se le va por arriba de la curva, está teniendo muchísimos problemas para sostener allí el coche y tratar de terminar la carrera, lo que nos dio a nosotros la entrada al podio. Sí, señor, ahora sí las condiciones están todas a mi favor. Y el líder y la segunda plaza ya están perdiendo rendimiento importante porque de seguro ya tampoco tienen gomas para seguir peleando, y sin embargo ya queda muy poco tramo para concluir la carrera, y eso va a ser, obviamente ya no tengo nada que hacer, sencillamente puedo concluir la carrera, pero considerando el terrible inicio que tuve, con ese error tan garrafal que tuve, meterme en el podio en esta carrera tan difícil, escalando 17 posiciones, esa es la largada, con el mejor tiempo de vuelta del todo el circuito, 1 minuto 29, 882 milésimas. Pude haber ganado, pero es evidente que no todas se ganan, así que tenemos que por ahora conformarnos con el podio. Ahora estamos en el circuito de Silverstone. Nuevamente, iniciamos desde atrás, calentando motores para lo que se viene. Va a estar muy difícil la carrera porque es un circuito muy rápido y muy demandante también, donde tenemos un espacio muy medido para que quepan los coches. Pisamos a fondo y vamos a ver si podemos escalar por aquí muy cerca, pegándonos allí al muro de contención, y ya muy pronto recibo los primeros empujones. Allí está un Porsche perdiendo el control, casi se desliza fuera y conseguimos allí el espacio para hacer un adelantamiento bastante bueno de varios coches en simultáneo. Nos metemos por la parte interna del corte, sorprendiendo al Porsche. Nos metemos ahora en la estela del Lambo STO, que también está haciendo todo lo posible por mantener el coche dentro de la trazada, pero tiene una aceleración muy lenta. Le falta ajustes a este coche, Así que lo sorprendo allí en la salida de la curva, y ya muy pronto me pongo en la cuarta plaza, dejando atrás ese lote conflictivo de coches, y ya nos estamos acercando a la punta. En la tercera plaza tenemos un Porsche GT. En la segunda tenemos un clásico BMW de circuito, creo que el modelo es el M1, si no me equivoco. Y el líder, aún no sé qué coche es. También es un coche tipo Fórmula, pero aún no identifico el modelo. Lo cierto es que estamos a punto de adelantar aquí al Porsche GT, lo dejamos atrás muy rápido como si estuviese estacionado, y nos metemos aquí en la estela del BMW M1, que también es un coche muy bonito. Aún no he tenido la oportunidad de modificar, pero espero muy pronto subirlo de nivel.
para ver en qué categoría se desempeña mejor. Entramos aquí en este sistema de curva rápido que es tan importante y legendario en Silverstone, y con esa pequeña transferencia ya conseguimos una ventaja importante. Nos estamos acercando a la segunda plaza cuando ni siquiera hemos terminado la primera vuelta de las 4 pautadas en el circuito. Aprovechamos ligeramente allí el rebufo y no es que lo necesitásemos tanto. Entramos en la parte interna de la trazada ya muy pronto, acercándonos al líder que está a 1,5 segundos por delante y perdiendo muchísimo rendimiento. Ahí está el corredor, también es un coche clásico de circuito, pero aún no identifico el modelo. Lo he visto y lo tengo en el garaje, pero en este momento no recuerdo exactamente el modelo y la marca. Es un coche modificado de circuito, es evidente. El rendimiento no está nada mal, tiene una salida en las curvas bastante favorable y creo que es superior a nosotros en cuanto a adherencia, en cuanto a grid, porque se ataca muy bien los apex de cada curva. Pero el King Cobra tiene una aceleración estupenda, así que solo estamos dándole algo de espacio, de oxígeno antes de hacer el rebase. Pero como las curvas son tan complicadas, nos exige muchísima adherencia, lo que se traduce en que tengo que regular muchísimo la potencia para no perder tracción. Mira nada más ahí cómo se me va largo el King Cobra, porque esa curva es muy cerrada, es muy difícil, de la misma manera que esta curva lo es. Engrano allí la primera marcha y trato de pelear allí, meterme por la parte central para tener espacio y poder acelerar. Y ahí está el líder que se mantiene vigente en la segunda vuelta de las 4 pautadas en Silverstone. Las condiciones de la carrera se nos están complicando ligeramente. Vamos a ver qué podemos hacer en el próximo sistema de curvas, que vendría siendo nuestra etapa de mayor beneficio, donde podemos descontar rápidamente. Y mira nada más, ya estamos metidos en la estela por fin del líder, el corredor de nombre Racing. Está allí tratando de peleándose con el coche, con la dirección, pero se le desliza la cola. Nosotros le damos un poco de espacio porque yo no lo quiero impactar para complicarle aún más la situación. Aprovechamos la aceleración y ligeramente el rebufo para hacer el rebase de manera limpia en el mismo sector donde he rebasado a los otros 2 corredores que quedaron atrás. Y peleamos allí por la parte interna, tratando de mantener la tracción, tratando de mantener la adherencia de las gomas, que se complica mucho en estos sistemas de curva tan difíciles. Y allí entramos en la chicana rumbo a la recta de las emociones, mientras que el corredor de la segunda plaza se está quedando atrás en cada curva. Y efectivamente, señores, estamos aquí ya en la última vuelta, a punto de cruzar la línea de meta y conseguimos un dominio absoluto del circuito, sacándole más de 8 segundos de ventaja a la segunda posición. Con el mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 6:064 milésimas, escalando 12 posiciones desde la largada. Era un Nissan Skyline modificado, ese es el modelo del coche. Con un tiempo de vuelta bastante bueno, 2 minutos 9. Y seguimos adelante a la última carrera. Ahora estamos en el circuito de Barcelona, en Cataluña, de vuelta en la parte de atrás de la parrilla, en la posición 8 de los 10 coches actualmente en la parrilla. Así que pisamos a fondo el acelerador para salir disparados, calentando motores. Allí el Alpine perdió el control y ahora me meto en el medio entre el Nissan y el Corvette y le arrebato rápidamente aquí varias posiciones al McLaren F1 y al KTM y me pongo detrás de la Ferrari Boxer berlineta, mientras que allá se fue de largo otro corredor. Uy, ahí casi me impacta el Viper. Así que nos metemos allí muy pronto en la estela del líder en esta curva, que también genera muchísima fricción en las gomas y hay que aprender a regular el acelerador para que la escalada de aceleración, para que la escalada de potencia sea progresiva y efectiva para evitar un deslizamiento y un potencial trompo. Nos acercamos al corte de esta curva y el compañero a bordo de la Ferrari, que es un coche espectacular, que a mí me encanta, que ya les he mostrado el rendimiento de una configuración que tengo allí en la biblioteca, está teniendo muchísimos problemas, pero nosotros le estamos dando espacio. Lo estoy presionando, mostrándole la trompa, pero trato de mantenerme al margen para que él no vaya a responsabilizarme por si se sale del asfalto.
y allí pierde un poco el control, se va largo en la curva y aprovechamos esa pequeña ventana para adelantar y conseguir así el liderazgo total de la carrera. Eran 4 vueltas en este circuito y como puedes apreciar no hemos terminado el primer giro, la primera vuelta, cuando ya estamos como líder de la carrera a bordo de nuestro impresionante King Cobra, que en lo que a mí respecta y en definitiva el nombre le queda muy bien. Uy, ahí casi me impacta el Ferrari, que tuvo que recular bastante y se salió también del asfalto y le ponen una penalización de 1 segundo 100 milésimas. Y allí vamos a ver qué tanta velocidad tiene la Ferrari, si nos puede adelantar, si nos puede alcanzar. Y no le alcanza, señores. Está quedando allí marginado en la segunda posición. Tampoco tiene suficiente velocidad punta como para poder hacer el rebase y meterse en la pelea del podio. Así que, señores, si esto sigue así, conseguimos también la victoria absoluta en Barcelona. Y efectivamente, señores, cuando ya estoy concluyendo la cuarta y última vuelta aquí en Barcelona, conseguimos el dominio total del circuito, sacándole más de 4 segundos 800 milésimas a la segunda posición. Y la Ferrari Berlinetta se quedó muy atrás, rezagado porque perdió el control. Escalamos 7 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 45, 541 milésimas. Mientras que el Nissan R390 del 98 fue el segundo coche más rápido, escalando también 5 posiciones desde la largada. Y Lola se metió en la tercera plaza, también con un tiempo bastante bueno de 1 minuto 47, 373 milésimas. Y con eso concluyo el resumen total de lo que llevo hasta ahora a bordo del Chevy Mónaco King Cobra. Recuerda que la configuración de este coche la consigues en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí la tienes. Que la disfrutes.